Lo que les voy a contar a continuación sucedió en México por allá del año 2015. Algunos recordarán que en aquel año 2015 sucedió el apagón analógico. ¿Qué fue el apagón analógico? Pues bueno, fue cuando estas televisiones grandes, que seguramente todos los mexicanos llegamos a tener, dejaron de funcionar, dejaron de recibir señal. No dejaron de funcionar del todo, pero sí dejaron de recibir la señal. Ahora no dependía nada más de una antenita de conejo, ya tenías que tener un sistema de cable para poder hacerlas funcionar. Entonces, en aquel tiempo, un hombre llamado Agustín vivió una experiencia perturbadora. Agustín recuerda que en el año de 1990, cuando él era un niño, trabajó con su papá como chalán, como ayudante en la obra, en la construcción. En aquel año, 1990, estaban trabajando en construir una vecindad. Una vecindad es un lugar en donde pues hay muchísimas casas, son de 2 o 3 pisos. Aquella era de 2 pisos. Él recuerda que era un niño y en sus vacaciones fue a ayudar a su padre a chalanear, le fue a ayudar ahí nada más, prácticamente pues casi como quien dice, nada más a estar ahí de compañía. Recuerda que cierto día vivieron algo muy aterrador. Para él fue un trauma que todavía está cargando, porque recuerda que uno de los compañeros de su padre, al estar a esta altura, son dos pisos de altura, no se dio cuenta de que había unos cables de electricidad ahí en donde estaban, cerca de donde estaban trabajando, y por accidente se agarró de los cables, lo cual le provocó una descarga eléctrica y le provocó la muerte instantánea. Agustín recuerda que lo que más le impresionó fue ver que este hombre quedó prácticamente calcinado, quedó quemado muy feo, una situación bastante horrible. De la cintura hacia arriba fue lo que más tenía afectado de su cuerpo. Pasa el tiempo, se queda con este trauma, crece, se hace un adulto y se casa. Y en el año 2015 se va con su esposa, por casualidades del destino, curiosidades del destino, si ustedes les quieren decir así, se va a vivir a esta vecindad, en la que curiosamente es la misma vecindad donde había trabajado de niño con su padre. Entonces, recuerda que un día que hacía lluvia, hacía aire, por la noche, ya cuando dejó de llover, de repente las televisiones empezaron a fallar. Y dijo, oye, pues ¿qué está pasando? Ya pasaría lo del apagón. Pero dijeron que todavía no iba a suceder, pero ¿qué estará pasando? Todos pensaron que a lo mejor ya estaban haciendo pruebas, probablemente para lo del apagón, pero no, para el apagón todavía faltaban 3 meses. Y esto nada más sucedió en la vecindad. Entonces, Agustín, cuando sucedió la interrupción del servicio de televisión, la televisión era pura estática, eran puras rayas, y el ruido que hacen las televisiones cuando son de pura estática es lo que había. Pero en este ruido de estática, este ruido de fondo, se escuchaba como si alguien estuviera gritando, como si alguien se estuviera lamentando, pero Agustín se lo atribuyó al mismo ruido de la estática. Al día siguiente, platicando con su vecino, le dice, oiga vecino, fíjese que anoche me empezó a fallar la televisión después de que llovió. Fíjese que a mí también, Agustín. A mí también me empezó a fallar, y lo más raro, ¿sabe qué? Que con el ruido de la estática parece que alguien estaba gritando. Parece que alguien se estaba quejando como si le doliera mucho, pero es muy raro porque era la estática. Y esa plática fue con otro vecino y con otro vecino. Se dieron cuenta que nada más fue ahí en la vecindad, porque un vecino que vivía a un lado, a él no le falló su televisión. Entonces, dice que ese día Agustín salió a la tienda a comprar unos panes y leche, y que cuando venía de regreso, la vecindad se iluminaba por la luz de la luna. No había mucha electricidad afuera, no había lámparas, pero se iluminaba bien con la luz de la luna. Comenta Agustín que alcanzó a ver en la parte de arriba, en el techo, en la segunda planta, en donde justamente estaba una cruz de madera que había sido colocada cuando fue construida esta vecindad, en honor, en memoria a este hombre que había perdido la vida. Había ahí una cruz de madera. Entonces,
Dice Agustín que vio como si alguien estuviera sentado, como si alguien estuviera ahí, si le estuvieran colgando los pies. Dice que veía como si se estuvieran moviendo muy lento los pies. Entonces dijo, ¿qué está pasando? Hay alguien allá arriba. Pensó en llamar a la policía, y cuando se acercó más, conforme se iba acercando y la luz de la luna le permitía ver mejor, se dio cuenta que lo único que estaba viendo eran las piernas. No había otra parte del cuerpo, simplemente eran las piernas lo que estaba viendo. Entonces vino a su mente aquel trágico día de 1990, en donde un constructor de esta vecindad perdió la vida, electrocutado, y lo único que quedó, por decir, intacto fueron sus piernas. Agustín dice que después de esto, al resultarle como que revivió un trauma de su infancia, decidió irse de esa vecindad. Habló con su esposa, le dijo, tú sabes que este es un trauma muy fuerte que tengo yo de niño, no puedo vivir así. Agustín se fue, no volvió a ver nada más paranormal después de esto, pero es una experiencia que definitivamente lo marcó de ahí a lo que le queda de vida, como me comenta él. Una historia bastante increíble, una historia sucedida en México por allá en el año 2015.